Hay una historia de un descuartizador de Ometepec, que esta historia no se las había contado. Eso me pasó a mí, yo lo vi, yo lo conocí, yo estuve cara a cara con ese señor. Imagínense yo a la edad de unos 11 años, a las 6 de la mañana que iba de la casa al único semestre que estuve yo en la escuela Cuauhtémoc, fue donde en ese lapso que iba yo de la casa a la escuela, no voy a dar tantos detalles porque no quiero que vaya a salir un familiar aquí de esa persona y diga que por qué reviví el tema cuando ya todo mundo pues, ya se había olvidado de eso, ¿no? Esta persona, yo me acuerdo todos los días que caminaba de lunes a viernes a la escuela, estaba un señor parado en un montículo de tierra, era su casa así, con aquí una casita y aquí un montón de como de tierra, muy al estilo de las casas pues, de Acapulco, de la costa, ¿no? Que hay un chistosa la situación, una peña. Eh, Todos los días pasaba, lo saludaba. Había una señora que le decían Doña Concha, una viejecita también, que yo la saludaba porque me recordaba a Sara García. Y ven que Sara García pues era un ícono del cine mexicano y uno cuando es chamaco, cuando está tonto, cuando es menso, pues uno ve cosas, hasta la fecha, ¿verdad? Porque ahorita les explico por qué. Yo veía esa Sara García en la tele y pues era la abuelita de México, una señora dulce y tierna. No sé por qué yo cuando pasaba en las mañanas veía a esa señora y me daba ternura. Y yo, señora, buenos días. Y ahí me enteré que se llamaba Doña Concha. Y yo, pues, Doña Concha, buenos días, Doña Concha, buenas tardes, cuando venía de regreso de la escuela. Y un día me para Doña Concha. Ella se levantaba todas las mañanas a barrer su corredor, su patio, la entrada de su casa. Y un día me para y me dice, ¿cómo recuerdo esas palabras? Dice, ¿tú de quién eres hijo? Siempre que veo ese meme me acuerdo de ella, ¿no? ¿Y tú de quién eres hijo? No, pues que yo soy nieto de Doña Chica, ya le he dado explicaciones, ¿no? De mi abuela. Y me decía, ay, hijo, dice, fíjense, estuvimos hablando de los años 90, cuando yo iba a la secundaria. Pónganle que ustedes 95, por ahí. Ay, hijo, dice, no cabe duda, dice que se están perdiendo los valores. Y yo, ay, Dios mío, si viviera ahorita en el 2025. ¿Por qué, doñita? Porque ya la gente no saluda. Dice, tú eres, de todos los muchachos que van a la secundaria, tú eres el único que pasa todos los días y cuando estoy yo aquí, se para y me saluda y te agradezco mucho y no sé qué tanto. Y pues se fortaleció más la amistad de la dulce anciana y yo. Seguía yo caminando, yo empoderado en que era un niño educado, propio y correcto, y así ya sabrán, no iba yo a la escuela con mi manzanita para el maestro. Veía a este señor parado sin camisa casi todas las mañanas, ahí en su peña donde él vivía, y yo, buenos días, y él, buenos días, buenas tardes. Yo no entendía, ¿verdad? Porque cuando uno está niño, pues uno, bueno, en ese tiempo yo iba en la secundaria, pues yo era un niño, ahorita si le preguntas a un niño, no, pues se siente que tiene 3 lomos y es una cosa valiente y sin miedo, ¿no? Y y bueno, yo le pregunto me pregunto ahora, ¿no? De qué cosa hacía ese hombre ahí parado. Y después de que me entero todo el relajo de este señor, uno dice, ah, con razón. Ven, les voy a adelantar un poquito. Hay mucha gente, mucho hombre, mucho señor mañoso que se para fuera de la puerta de su casa a hablarle a jovencitas que pues iban a la secundaria. Imagínense, a las 6 de la mañana que íbamos corriendo todos para la Cuauhtémoc. Ese hombre pues ahora entiendo que se paraba ahí sin camisa, en short y unos guaraches de pata de gallina, como le digan, de gallo, pues para hablarle a las chamacas, para molestarlas, para hostigarlas. Ahora lo veo y ahora lo entiendo, que se volvió a tocar el tema en mi familia de este personaje. Una mañana que me toca ir a la escuela, voy pasando por esa calle para la Cuauhtémoc y estaba rodeado de policías
policías afuera, así en la calle, alrededor de esa peña donde vivía este mono. Perdón por ser despectivo, ahorita lo van a entender por qué. Había un policía, yo no se me quita esa imagen de mi cabeza, arqueándose de guacareando, porque resulta que este señor ya tenía problemas, antecedentes de que le gustaba agarrar a las personas, meterlas a su casa y desvivirlas. Cuentan los mayores con los que yo vivo que llegó una señora que andaba buscando a su hija y le dijo que, oye, que devuélveme a mi hija, que ya me dijeron que tú le hablaste, que o la jalaste o la metiste y aquí está en tu casa y devuélvemela y devuélvemela y devuélvemela. Y él, así, con estas palabras que yo creo que aún retumban en algunas cabezas de allá de mi bello Metepec, el señor le dice, pues si estás segura de lo que tú me dices, te espero en el Ministerio Público con tus 2 testigos para que me metas a la cárcel. Así, con esos. Todos sorprendidos, algo pasa, entran a la casa, logran maniatar al hombre, le hablan a la policía llega y debajo de la cama de este tipo, de este mono jojoy, cuerpos, no de 1, no de 2, no de 3, varias personas que hicieron cachito y los tenía él abajo de la cama. Para que esto aún les ponga la piel de gallina, les ponga a pensar tantito de qué onda con la gente, la cisterna de su casa no tenía agua, tenía más. Yo no sé, lo último que estudié ahí en la Cuauhtémoc, por así decirlo, fue un semestre. Al terminar ese semestre yo me voy a vivir a Puebla, con toda la familia obviamente, y allá ya no supe yo qué siguió más de este señor, si lo metieron a la cárcel por ese delito. Pasan los años y les vuelvo a repetir, tocando el tema de casualidad, como hago yo videos de terror, a veces me acuerdo yo de cosas y le comento a algunas personas que conozco, oye, ¿qué fue del caso de un señor así, así, así? Pues a pesar de que le encontraron cuerpos, la cisterna abajo de su cama, etcétera, 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 pues no lo pudieron meter preso por lo mismo que les digo, por esta frase, si tienes testigos, trae a tus 2 testigos, nos vemos en el Ministerio Público y acúsame. Pero como nadie lo vio, como nadie sabía, como nadie, y en aquellos tiempos la ley, etcétera, etcétera, sus palancas, sus influencias, no sé qué pasaría con ese señor, no lo metieron a la cárcel por esa situación, amparándose él en que tráeme tus testigos y nos vemos en el Ministerio Público. Palabras más, palabras menos, el señor sale libre y vive feliz un buen rato, hasta que llegó alguien que supuestamente, ya sabrán, un cricoso de esos que le gustan música, perdón, gente que le gusta música de cri-cri, el señor afuera de su casa así de psh, psh, psh. Y ahora que me acuerdo, el señor se paraba afuera de su puerta, eso sí lo vi, ahorita que me estoy haciendo memoria, se paraba afuera de la puerta, así estaba paradita en su short y sin playera, y se agarraba y se sacudía, así para las chamacas de psh, psh, psh. Y pues todo el mundo así, ¿no? Ahorita que estoy recordando que sí, él era muy de ese tipo de gente enfermita. Resulta que un día él hablándole, estaba tomado o quería echarse a su siguiente víctima, ya después de todo el escándalo que había pasado de la casa, que le sacaron todos los huesitos y todas esas cosas, pues él seguía viviendo ahí porque era su casa y nadie le podía, o le tenían miedo, quién sabe.
Pregunto y me dicen años después que el señor siguió viviendo libre. Llega un día en que le habla a un cricoso que iba pasando por la calle, el otro, o borrachín. Sí, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasa? Aquí tengo una cerveza. Sí, como no, y que no sé qué tanto. Y este señor, el maloso, se quería echar al cricoso, pero el cricoso les resultó más hábil y astuto que Jackie Chan y que se lo desvive al viejo loco. Y ahí lo andaban acusando. Y después de que fueron por el a levantar el cuerpo y todo eso del señor maloso, dicen que volvieron a encontrar nuevos cuerpos en esa casa y que no creen que era una mansión, así como un rancho como los de Jalisco. No, 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 no. Era un cuartito de 4x4. Les digo, estaba en una peña, en una piedra. Así era donde él vivía. O sea, era un cuarto, un patiecito, su, ¿cómo se llama? Su cisterna, un tanque. Era blanca esa casita, como me acuerdo, pero era una cosa de 4x4. O sea, no era la gran mansión, o sea, ni el terrenazo, no, era un así. Y el señor que tendría unos, en aquel tiempo, unos 40 50 años, ya se veía un señor grande. Y lo que son las cosas, ¿no? Cómo hay personas malas, extrañas, que uno, pues a veces saluda bien y resulta que son personas, pues, sin corazón, sin alma, y sacan de onda. Esa situación a mí me tocó vivirlo. Yo conocí a ese tipo a ese señor más bien, que fue un asesino serial allá en Ometepec, Guerrero. Y así como esa, muchas, muchas historias de terror y de horror he visto y he conocido en Ometepec, en Puebla, en Tepeaca, una cosa horrible que vivía una señora que ya les conté la historia. Por ahí ha de estar la historia chequen la historia del niño doctor de Tepeaca, Puebla, así búsquenlo. Así pongan historia del niño doctor de Tepeaca, Puebla, y ahí van a encontrar la historia de la señorita Ernestina, o no me acuerdo cómo se llama, una señora que vivía en la casa de Cortés, que está enfrente de los que conocen Tepeaca y han ido a ver al niño doctor el 30 de abril, o cuando vayan, aquí está el Zócalo, aquí está la iglesia del niño doctor, aquí está el rollo, y aquí a un lado está la casa de Cortés. Chequen esa historia, Niño Doctor de Tepeaca, Puebla, por Gelito TV, aquí en Facebook, la van a ver. Y a mí me tocó ver todo eso, vivir todo eso, cuando estaba yo en Atizapán, en México, ¿no? Hay un lugar que se llama San Pedro Las Flores. Están las torres de satélite. Eh, no me acuerdo el otro. Están torres de satélite, adelantito. Bosque Zona Esmeralda o algo así, no me acuerdo. Pasamos y llegamos a San Pedro Las Flores. Es de ahí de Atizapán. Y ahí había un viejito del PRI, era del partido del PRI, porque andaba que siempre no cabía con los del PRI. Y ese señor era también un asesino serial y se echaba cuanta mujer ahí andaba sin qué hacer. Y cerca de donde les estoy platicando, o sea, a lo que voy es, ¿cuántas veces ha estado uno cerca de este tipo de gente? Pues no sé si estén enfermos, no sé si estén mal, no sé si no tengan corazón, si les falte una enzima o lo que sea, pobre gente, ¿no? Para hacer ese tipo de crímenes y de cosas horribles en su vida con otras personas, pues hay de haber ahí algún problema medio gacho, ¿verdad? Amigos, regálenme un like, compartan por favor el video para que lo sigan viendo otras personas y seguimos aquí platicando historias y cuentos de terror de Gelito TV.